Nos preguntan si es cierto que el VIH ya no es tan grave o solamente es un error peligroso. Sigue siendo igual de grave si no se trata. Bienvenidos al consultorio de Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en uno de los últimos episodios de esta segunda temporada. Yo los invito para que ustedes tengan la oportunidad de hacer un viaje hacia los que hemos tenido anteriormente durante todo este 2025. Van a encontrar información valiosísima y por supuesto de interés para toda la familia. Ya saben que en el consultorio de Miguel tenemos este propósito de la prevención en nuestra salud y por supuesto también tener temas que son importantes y que en ocasiones a lo mejor no se da tanta difusión. El día de hoy vamos a tocar un tema que en pleno 2025 sigue siendo hasta cierto punto todavía tabú, como que no se menciona tanto, inclusive dentro de las conversaciones, a lo mejor ahora que viene la temporada navideña, cuando hablamos de cómo te sientes, cómo te ha ido y demás, tal vez creo que ese es uno de los temas que no se toca, pero estamos hablando de nuestra salud. Y por eso hoy está con nosotros el doctor Rafael Hernán Navarrete Sandoval, médico internista e infectólogo, y vamos a estar hablando de VIH-Sida. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en el consultorio de Miguel, gracias por apoyarnos con este tema tan importante que queremos, por supuesto, comunicar y compartir con nuestra audiencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, por haberme recibido y estoy de acuerdo que es un tema muy interesante, Miguel, y vamos a darle. Importante también dar a conocer mucha información que a lo mejor se desconoce, se ha convertido también hasta cierto punto en un mito, ¿no? Desafortunadamente sigue habiendo mucho tabú, mucho mito, mucha segregación, la cuestión de los estereotipos que giran alrededor de esta enfermedad y de las personas que viven con ella. ¿Por qué en pleno 2025 sigue habiendo todavía tantos mitos alrededor del VIH? Pienso que tiene un componente cultural y de estereotipo muy grave. Considerar que solo ciertos grupos de la población están en riesgo de de adquirir este virus. Uh-huh. Y ese miedo al estigma o finalmente el estigma cultural y social que puede llegar a tener esta infección, sigue siendo algo importante. Ha habido muchos esfuerzos a lo largo de los años, desde el sistema educativo, desde el sistema de salud, de campañas gratuitas, de información, de realización de pruebas, y a pesar de ello sigue siendo un problema. Pero creo que es falta de aceptación y de entender que es algo que sigue ocurriendo. Uh-huh. Y desafortunadamente seguirá ocurriendo. Doctor, ¿han aumentado los casos o ha disminuido, se ha mantenido? Desde el punto de vista, digamos, a nivel global, poco a poco el número de infecciones por año, insisto, a nivel global ha ido disminuyendo, no tanto como se desea, pero ha disminuido. A nivel mundial estamos arriba de 1.200.000 infecciones anuales. Aquí en México los números absolutos han ido disminuyendo. Y por eso depende de cómo lo interprete uno. Si lo vemos en cuanto a cantidad de población, uh-huh, podríamos decir que ha disminuido o se ha mantenido el número de casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Pero hablando de números absolutos, en México cada año han ido incrementando los casos. Estamos hablando que en México, durante los 3 años previos, es decir, 2022, 23 y 24, se han diagnosticado más de 18,000 casos por año de casos nuevos de esta infección. En lo que va de 2025, vamos arriba de 16,000. Todavía falta que se le sume, claro, digamos, la última parte del año, ¿no? Entonces seguramente estaremos igual por ese número. Datos importantes que debemos de conocer, sobre todo para prestar mucha atención e informarnos también y no dejarnos llevar de repente por situaciones que se dicen, sino realmente ir con los profesionales de la salud y con datos que sean fidedignos, que tengan fuentes donde nosotros podamos también tener esta información que nos va a ayudar a prevenir. Hay una situación también de confusión, creo, entre VIH y SIDA. ¿Son lo mismo o seguimos usando malos términos? No son lo mismo. El SIDA es la consecuencia de la infección por VIH no tratada. Entonces, digamos que es una etapa avanzada
de la enfermedad o la etapa final de la enfermedad provocada por la infección por VIH. Entonces, hablar de una persona que vive con VIH no significa que tenga SIDA. Sin embargo, una persona que tiene SIDA implica que esta situación de salud de inmunodeficiencia es provocada por el VIH. Nos preguntan si es cierto que el VIH ya no es tan grave o solamente es un error peligroso. Sigue siendo igual de grave si no se trata. Si no se recibe tratamiento, si no se recibe atención médica, si no hay apego al tratamiento, la enfermedad va a progresar y va a desarrollar esta etapa de SIDA o de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la cual las personas, debido a que el sistema inmunológico no funciona, tienen un riesgo incrementado de desarrollar cierto tipo de infecciones graves, incluso cierto tipo de cáncer, y algunas otras complicaciones inflamatorias. Entonces, una persona que llega a esta etapa sigue siendo la enfermedad igual de peligrosa que antes. La diferencia actual es que muchas personas se pueden diagnosticar antes de llegar a esa etapa de SIDA y mantener un estado de salud prácticamente normal. Doctor, ¿cuáles serían las etapas, si nos puede compartir brevemente, de las que una persona que pues tiene VIH o lo adquiere, a partir del momento en que lo adquiere y que se desarrolla, y si no se trata, cómo llega a esta parte también de desarrollar SIDA? Una persona que adquiere el virus durante las primeras semanas puede desarrollar algo que se llama síndrome retroviral agudo, que puede pasar muchas veces desapercibido porque podría simular un cuadro gripal, malestar general, quizá un poco de ganglios inflamados, un poco de rinorrea o de escurrimiento nasal, cansancio, dolor de cabeza. Y eso suele durar o resolverse por sí solo en unas cuantas semanas por la respuesta parcial del sistema inmunológico. Entonces, esa parte que acabamos de hablar es la etapa aguda, la etapa de la infección aguda. Después llega una etapa de relativa normalidad en la que el paciente puede estar asintomático durante mucho tiempo, que es lo que se conoce como la etapa del set point viral. Es una meseta en la cual, insisto, el sistema inmunológico llega a un, digamos, equilibrio parcial entre la lucha del cuerpo para defenderse del virus y el virus para destruir el sistema inmunológico. Esto puede durar en la mayoría de las personas alrededor de 8 años. Después de eso es cuando la mayoría de las personas llegan a la etapa de SIDA, que es cuando empiezan nuevamente con síntomas generales, puede haber fiebre, usualmente hay pérdida de peso no intencionada muy importante, puede haber neumonías, puede haber infecciones del sistema nervioso central, digamos ya en esa etapa de SIDA o la etapa avanzada de la enfermedad, pues ocurren muchísimas cosas y desafortunadamente es hasta ese punto que en México muchas personas siguen siendo diagnosticadas. Doctor, o sea que pueden pasar hasta 8 años que una persona ya tenga, ya esté infectada con VIH y se dé cuenta o se diagnostique con SIDA después de casi 8 años. Así es. Es uno de los casos, son de los casos como más comunes, podemos decirlo, o generales que se presentan. Actualmente está cambiando un poco, sin embargo sigue siendo todavía frecuente que aquí en México las personas sean diagnosticadas hasta que llegan a esta etapa de SIDA. ¿Por qué pasa esto? Falta de conocimiento, falta de apegarse a las recomendaciones internacionales de realizar pruebas de tamizaje para VIH, esta resistencia cultural y social que tenemos para decir no, a mí no me va a pasar, o algo muy común, desafortunadamente, es el estereotipo de si yo estoy casado, entonces solo tengo una pareja y no me puede pasar. Y eso es un error muy grave porque a mí no me gusta el chisme ni la controversia, pero, por ejemplo, yo estoy ahorita aquí dando una entrevista, yo no sé lo que esté haciendo mi pareja. Claro.
Por supuesto. Digo, son cosas que se tienen que tocar y aquí en el consultorio de Miguel de verdad es que hablamos de salud, prevención absolutamente, y creo que hay cosas que también a veces nosotros evitamos conocer o saber. Como que le tenemos miedo, tenemos vergüenza a hablar inclusive de estos temas entre familiares, entre pareja, entre amigos. Sí, es cierto, pero justamente quiero comentar esto que es una recomendación internacional, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice todas las personas que hayan tenido algún contacto sexual, sea como sea, son candidatas a hacerse una prueba rápida para VIH. Y actualmente las pruebas rápidas para VIH son similares el procedimiento a lo que se hace con las pruebas de glucosa. Es un piquetito en el dedo, una gota de sangre, se ponen en un cassette y en menos de 15 minutos se obtiene el resultado. Y a partir de eso, todas las personas que tienen actividad sexual, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es hacerse una prueba al menos cada año. Ok. Doctor, habla de recomendaciones internacionales por la OMS. ¿Qué otras recomendaciones también se pueden citar para la prevención? Las recomendaciones de aquí de Sencida, también hay en el país una guía para la atención, prevención y tratamiento de las personas que viven con VIH y también se adhiere a estas recomendaciones. Entonces la recomendación es que todas las personas que tienen actividad sexual deben realizarse una prueba una vez al año. ¿Hay una edad o sexo que tenga más incidencia a infectarse? En cuanto, realmente no hay mucha diferencia en los sexos, sí es diferente el riesgo de transmisión dependiendo del tipo de relación sexual. Es decir, es cierto que las relaciones anales tienen mayor riesgo de transmisión de la enfermedad que relaciones vaginales o que relaciones orales. O sea, eso es cierto. A nivel mundial se ha estabilizado el número de personas diagnosticadas con VIH entre hombres y mujeres. En México sigue siendo una enfermedad en que la mayoría de la población que la ha adquirido son hombres. Ok. Hay preguntas que nos llegan y nos dicen lo siguiente. Recuerden que estamos a través del 777-499-1991. Es de forma anónima. Por favor, no se queden con dudas, no se queden con ese miedo a preguntar sobre algo que ustedes tienen. Por supuesto, ahí como que esa duda está con nosotros el especialista para apoyarnos precisamente con esta información. Nos pregunta si alguien o si se puede saber si alguien tiene VIH solamente con verlo. No, de manera absoluta no se puede saber que una persona tiene VIH solamente con verla, pero hay ciertas enfermedades que obligan a pensar que una persona podría tener VIH. Un ejemplo es si a mí me llega una persona que tiene una enfermedad que se llama toxoplasmosis cerebral, lo primero que voy a pensar es que esa persona tiene toxoplasmosis cerebral como consecuencia de tener VIH. Pero solamente por ver a una persona no se puede saber si tiene VIH o no tiene VIH. Ya lo ha mencionado, pero me gustaría nuevamente que lo volviera a comentar, doctor. ¿Qué tan importante es hacerse la prueba, aunque uno se sienta bien? Lo importante y lo que se intenta con esta indicación de realizarse la prueba al menos una vez al año es justamente poder identificar a las personas que han adquirido este virus y brindarles tratamiento médico en etapa temprana de la enfermedad para evitar que su sistema inmunológico se deteriore. Mientras más pronto se atienda, mejor se va a recuperar el sistema inmunológico y menos posibilidad de consecuencias del deterioro de la salud relacionadas al sistema inmunológico. Doctor, ¿a qué llamamos una edad temprana donde se puede diagnosticar y se puede todavía ayudar al paciente? Una etapa temprana, digamos que estaríamos hablando o de la fase aguda de haber adquirido la enfermedad o máximo
máximo un año después de haber adquirido la infección, porque justamente si estamos repitiendo la prueba de tamizaje año con año, entonces la vamos a encontrar máximo en un año de haberla adquirido. Pues importante esa información que nos da también. Estamos aquí en el consultorio de Miguel. Vamos a hacer una pausa en la 99. Les recuerdo que estamos hablando de VIH-Sida. Estamos con el doctor Rafael Hernán Navarrete Sandoval, médico internista e infectólogo, hablando de este tema importante. Recuerden, preguntas al 777-499-1991 para que también nos apoye con esta información el especialista el día de hoy, aquí en el consultorio de Miguel. Vamos a la pausa y regresamos con el segundo bloque. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchas gracias por seguir con nosotros y por supuesto que los envío a que ustedes tengan la guía médica de Diario de Morelos 2025. Para todos los que son suscriptores de Diario de Morelos está la edición física, y para los que no pueden entrar a diariodemorelos.com, ahí está de manera digital para que la puedan consultar. Ahí pueden tener hospitales, laboratorios, médicos y todo lo que necesitamos, por supuesto, para nuestra salud. Una gran herramienta en nuestra vida. Recuerden, de forma física para suscriptores de Diario de Morelos y en forma digital a través de diariodemorelos.com. Yo les recomiendo mucho que la tengan a la mano. Nunca sabemos cuándo la podemos necesitar y siempre tenerla a la mano va a ser una gran herramienta. Bueno, pues continuamos aquí en el consultorio de Miguel. Estamos con el doctor Rafael Hernán Navarrete Sandoval, médico internista e infectólogo. Estamos hablando de VIH-Sida también. Doctor, vamos a irnos ya hacia la parte de tratamientos y la calidad de vida de los pacientes. Hoy una persona con VIH puede llevar una vida normal. Sí, una vida prácticamente normal en el sentido de que es una persona que actualmente va a tener que estar tomando tratamiento todos los días y va a tener que tener seguimiento médico cada cierto tiempo y estarse haciendo estudios de laboratorio de control. Fuera de eso, puede llevar su vida prácticamente normal. ¿Qué tanto ha avanzado el tratamiento en los últimos años? Ha avanzado mucho porque los tratamientos, digamos, hablando de principio de este siglo, o sea, en los 2000, entre 2000 a 2005 probablemente, los pacientes tenían que tomar hasta 18 pastillas al día. Y pastillas que tenían que estar refrigeradas, entonces se tenían que llevar su termo refrigerado al trabajo para poder tomar su medicamento. Tenían muchos efectos secundarios, muchos efectos adversos. Actualmente los tratamientos consisten en una sola pastilla, una sola vez al día. Tienen muy pocos efectos adversos, sumamente efectivas, entonces ha avanzado muchísimo. Incluso aún no está disponible en México, pero ya hay tratamientos inyectables de depósito. Es decir, los pacientes se ponen una inyección cada 2 meses y se olvidan de estar tomando tratamiento todos los días. Nos llega esta pregunta también hablando del tratamiento. ¿Es cierto que una persona en tratamiento puede no transmitir el virus? Aquí sí, es una posibilidad. Esto que les comentaba de los estudios de seguimiento se centran mucho, o de los más relevantes, pero no son los únicos importantes, pero se basa mucho para saber qué tan bien está respondiendo el paciente al tratamiento en medir 2 cosas. Algo que se llama carga viral, que digamos es la cantidad del virus que está circulando en la sangre del paciente, y otro que es el conteo de linfocitos CD4, que nos habla de qué tanto se ha recuperado el sistema inmunológico. Entonces, cuando se hace la medición de la carga viral, lo que nosotros queremos con el tratamiento es que el paciente tenga la carga viral más baja posible. Y aquí viene una cuestión técnica muy importante. Con el desarrollo de la tecnología, actualmente tenemos pruebas o máquinas que son mucho más precisas para darnos el resultado. La carga viral es un valor numérico y digamos que hace 10 años la máquina podía detectar a partir de 200 virus para arriba. Te decía, tienes 201, 202, así, hasta decir tienes
1 millón de virus. Ese límite ha ido cambiando con el desarrollo de la tecnología, a 50, a 40, actualmente a 20. Es decir, la máquina tiene el potencial de decirte si tienes 22 copias o 23 copias. Okay. Pero si tienes 19, la máquina no te puede decir que tienes 19. Te va a decir que está por debajo de 20. Okay. Entonces, eso se ha tomado como sinónimo de indetectable. Cuando, desde un punto de vista muy, muy estricto, eso es detectable por debajo del límite de detección de la máquina. Uh-huh. Indetectable es que la máquina dice, yo no encontré ningún virus. Lo que se intenta con el tratamiento es llegar a ese punto donde el virus esté por debajo del límite de detección. Okay. Y muchas veces eso se interpreta como indetectable. Cuando una persona está por debajo del límite de detección o indetectable, uh-huh, se considera que no transmite la enfermedad. Hay por ahí un concepto que lo pueden encontrar, que justamente tratando de hacer como un eslogan o promoviendo esto, dice: indetectable es intransmisible. Okay. Y es la finalidad del tratamiento, llegar a ese punto. Muy bien. Y si vamos a la vida diaria, y relaciones, me gustaría que nos compartiera cómo afecta el VIH a la vida en pareja y a las relaciones. Obviamente, esto siempre, cuando una persona es diagnosticada con VIH, pues viene como un gran cambio en su dinámica social, en su dinámica familiar. Si es que tiene pareja, pues viene el enfrentar a la pareja y decir, me diagnosticaron esta infección, ahora pues debes hacerte tú la prueba, y a veces viene como una lucha importante de encontrar culpables. Uh-huh. Tratamos de no fomentar eso y decir, pues ya pasó, ya tenemos que cambiar de aquí hacia adelante. Y es importante que los pacientes tengan una red social de apoyo importante. Muchas personas me siguen preguntando, oiga, y entonces ahora tengo que comprar mis propios platos, tengo que comprar una lavadora para que yo lave mi ropa, ¿qué va a pasar? Realmente no pasa nada. La enfermedad solo se transmite a través de sangre contaminada, de relaciones sexuales sin protección, es la principal forma de transmitirla. Entonces, realmente la vida cotidiana no tiene por qué cambiar. Las personas pueden sentarse en el mismo sillón, a compartir, ver la película, los platos lavan igual con agua y jabón, no, uh-huh, la ropa lo mismo. Lo único, digamos, exclusivo, y eso, uh-huh, es solo por higiene personal, no únicamente por el VIH, pues son los artículos personales como cepillo de dientes, rastrillos, okay, ¿no? Pero fuera de eso, la convivencia no debe cambiar. ¿Hay personas que ocultan estar infectados? Sí, muchísimas personas ocultan estar infectados, y justamente pues tiene que ver con la estigmatización que genera todavía la enfermedad. Pero sí, hay muchas personas que no quieren que se sepa que tienen VIH, y digo, también está en su derecho, tampoco, uh-huh, hay por qué estar diciendo que, claro, una persona tiene una condición o no. ¿Se puede formar una familia si se vive con VIH? Sí, se puede formar una familia dependiendo del tipo de familia que se tenga, pero pues hay personas que pueden casarse, pueden vivir en pareja, incluso hay personas que ya siendo diagnosticadas con VIH pueden tener hijos, uh-huh, sin intervención de inseminación artificial, ¿no? O sea, de la manera natural, digamos. Claro. Sí es posible. Hace rato nos mencionaba esta parte del apoyo familiar. ¿Qué tan importante es el apoyo emocional además de el tratamiento o apoyo médico? Es muy importante porque el hecho de a una persona decirle estás infectado
por algo crónico que va a requerir tratamiento a lo largo de la vida, pues genera depresión en la mayoría de las personas, puede generar riesgo de caer en abuso de sustancias, pues requiere mucho apoyo emocional. Entonces, una familia que pueda entender la condición y no haga señalamientos de estereotipar o de estigmatizar, como esto te pasó por, claro. ¿no? Es como, pues ya pasó, ¿no? Ni modo. Realmente no es algo que la persona buscaba. Entonces se requiere pues ese apoyo para decir, bueno, pues te vamos a acompañar en el proceso de recuperación y listo. ¿Qué le diría o cuáles serían las recomendaciones para alguien que es diagnosticado y que por primera vez se entera de esto? Primero, no alarmarse, no ser fatalistas, pero lo más importante es que se acerquen de manera rápida a una clínica, a un hospital, a un médico que les pueda ayudar a iniciar tratamiento de manera segura y que dependiendo de la etapa de la enfermedad que esté, el proceso de recuperación a veces puede ser lento. Entonces, hay pacientes que son detectados en etapa temprana, toman el medicamento y en cuestión de 2 semanas se sienten bien, ya no tienen problemas, pero hay algunos, sobre todo que desarrollaron ya SIDA y que tienen condiciones agregadas, que se puede tardar 1 año o más el proceso de recuperación. Entonces, pues que sean pacientes, pero que una persona en cuanto es diagnosticada acuda a un especialista. ¿Cuál sería el error más común que se escucha sobre el VIH? Uy, hay muchos, pero el más común para una persona que ya tiene VIH es probablemente decir, no tengo nada, y no acudir o sea, negarlo, ¿no? Negarse y no acudir a atención médica. Si hablamos de prevención, que es súper importante, ¿cuál sería o sigue siendo la mejor forma de prevenir el VIH hoy? Sigue siendo y seguirá siendo las relaciones sexuales protegidas, y con protección me refiero particularmente al uso de condón, y el uso de condón o de una membrana de látex, ya sea condón masculino, femenino, condón para el dedo, lo que sea, protege no solamente del VIH sino de otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual como hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tricomoniasis, ¿no? Entonces, la mejor medida para la prevención de la transmisión es el uso de condón. ¿Qué es lo que más les sorprende a sus pacientes cuando reciben el diagnóstico? Pues yo creo que pensar que no les iba a pasar, justamente, ¿no? Pensar de cómo es como, no, pues es que a mí, ¿por qué me pasó? Creo que eso es lo que más les sorprende. Doctor, pues ya despidiéndonos del episodio del día de hoy, agradecer por supuesto toda esta información y que haya venido con nosotros a platicar de ese tema tan importante y sobre todo lo que es la prevención y quitar como estas dudas o mitos que pueden existir alrededor del VIH. Y me gustaría cerrar con un mensaje que nos pudiera compartir a todo el público que nos está escuchando. ¿Cuál sería este mensaje? Recuerden que el VIH actualmente se considera una enfermedad controlable, tratable y que se puede mantener sin progresar, y se puede evitar la transmisión basándose en el uso adecuado de los medicamentos. Y creo que eso es lo más importante, que actualmente se considera una enfermedad crónica, controlable, y que los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal. Pero antes de despedirnos, ¿cuál sería como de las preguntas más comunes de los pacientes cuando llegan por primera vez a su consultorio? ¿Cuándo me voy a morir? Sigue siendo una de las preguntas más frecuentes cuando alguien se diagnostica de VIH. Llegan y me preguntan ¿cuándo me voy a morir o cuánto tiempo de vida me queda? Pues no, ahora no es así. Ahora lo normal es que una persona con VIH no muera de esta condición. Eso es lo normal.
Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos. Es el doctor Rafael Hernán Navarrete Sandoval, médico internista e infectólogo. El tema del día de hoy fue VIH-Sida. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por su confianza. Recuerden que todas las preguntas que ustedes nos hacen son de forma anónima, absolutamente en todos los consultorios, para no quedarnos con estas dudas que de repente tenemos y nos da miedo preguntar o investigar alrededor de, porque existe miedo, porque es tabú, porque tenemos vergüenza. El consultorio de Miguel está precisamente abierto a todo este tipo de dudas que podemos tener, como cualquier persona que en algún momento estamos con algunos síntomas o tenemos dudas respecto a mala información que de repente encontramos a través de redes sociales. De verdad que el compromiso y el propósito del consultorio de Miguel es traer a los profesionales que están, por supuesto, preparados en instituciones también médicas importantes que les dan precisamente este valor y, sobre todo, esta certeza en lo que nos brindan y nos comparten. Pues gracias por estar con nosotros en un episodio más. Nos vemos próximamente en otra temporada del consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros en la 99 y también a través del canal de YouTube Diario de Morelos 1.